Siguiendo con nuestro estudio acerca de la evaluación de aprendizajes, para esta semana nos corresponde abordar qué significa la evaluación en relación al criterio o dominio. Para ello, Porfirio Morán Oviedo, en su publicación 2012, nos dice que la evaluación con referencia al criterio puede conceptualizarse como la comparación entre el desempeño del estudiante y los objetivos de aprendizaje, dominios o contenidos mínimos indispensables que se necesita para que un estudiante pueda ser promovido en una determinada asignatura o plan de estudios, según cómo se lo llame. De ahí que la evaluación con referencia al criterio o dominio tiene algunos antecedentes. Para ello, este tipo de evaluación existe que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje se cuente con propósitos claramente definidos. Estos propósitos serían en función de objetivos o resultados de aprendizaje. También en nivel medio, conocidos como destrezas con criterios de desempeño, que sirvan de marco de referencia en el momento de comprobar los resultados alcanzados. Situación que no podría darse si no se cuenta con una rigurosa concepción y planeación del proceso didáctico. Por eso, aparejado a todo tipo de evaluación, siempre va el concepto de currículo. Si yo considero que el currículo es una acción terminal, la evaluación la haré de esa forma. Pero si considero que el currículo es una situación de proceso, mi evaluación también estará en ese orden. El significado de los resultados de la evaluación con referencia al criterio se deriva del lugar que ocupa el estudiante en relación con el logro de los aprendizajes previstos en el programa de estudios y no de la relación de su evaluación con la de los demás compañeros. Esto significa que el estudiante debe tener un mínimo de resultados satisfactorios para poder decir que se está formando, que está aprendiendo. Centra su preocupación en el desarrollo pleno de los educandos, rechaza la idea de que puedan existir alumnos que aprendan mucho y alumnos que puedan aprender poco. Es decir, este tipo de evaluación considera que todos los estudiantes están en capacidad de aprender por igual. En este sentido, la evaluación con referencia al criterio dominio tiene ciertas características. De ahí que se propone reflejar integralmente los aprendizajes que están establecidos en un determinado programa de estudios como aprendizajes mínimos indispensables. Cuando el estudiante no alcanza los resultados esperados, es deber del docente hacer oportunamente el señalamiento tanto de los aprendizajes que ya domina como de los que no domina todavía, a fin de que aquel, conociendo ya su situación escolar, actúe en consecuencia. Es decir, será un tipo de acompañamiento en donde la autoevaluación sea una manera de verificar el avance. Lo importante, como decíamos, es verificar los dominios establecidos. No se trata de que profesor y estudiantes se esfuercen por aproximarse a la meta, sino que el estudiante demuestre el logro de los conocimientos y habilidades requeridos para ser promovido. Esto conlleva la teoría de que el aprendizaje no es lineal,
sino el aprendizaje es en espiral. Es decir, que en términos de Bandura requiere de conocimientos previos y reforzado por Gagné, que dice para obtener nuevos conocimientos. Existen estándares para este tipo de evaluación y estos se toman como puntos fijos y establecidos mediante los cuales se puede juzgar adecuado o inadecuado el dominio o el logro de la habilidad, al margen del desempeño colectivo de los grupos de referencia. Es como cuando nosotros hablamos de 3 tipos de aprendizajes. Decimos aprendizaje en contacto con el docente. ¿Cómo se verifica este aprendizaje? Se verifica en función de cómo usted realiza un desempeño en sus lecciones, cómo usted realiza un desempeño en su evaluación. Entonces establecemos un criterio de evaluación y decimos, este tipo de aprendizajes de lección y evaluación corresponde al 40%. Asimismo, cuando hablamos de aprendizajes prácticos o de aplicación, también le damos un criterio. Decimos, el aprendizaje práctico de aplicación tendrá un 30%, y cuando hablamos de un aprendizaje autónomo, también lo ponemos en relación a un criterio y decimos el 30%, lo que nos da un 100% de aprendizaje en función del dominio o criterio. Y haciendo una ponderación, el 100% equivale a 10 puntos. Entonces, jóvenes, de ahí la importancia de nosotros poder entender que toda evaluación con referencia al criterio o dominio tiene sus propósitos. Y estos propósitos tienen que estar explicitados y conocidos por los estudiantes. O sea, no es algo que debamos tenerlo en secreto o como parte del currículo oculto. De ahí que estos propósitos dicen evaluar el desempeño individual en relación con criterios absolutos. Todos los estudiantes están en capacidad de obtener un 40% en relación a aprendizaje en contacto con el docente, que indiquen lo que un individuo puede hacer en función de dichos criterios y no en relación con el desempeño de otros individuos o estudiantes en nuestro caso. Establecer un sistema de verificación de logros en cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que permita detectar oportunamente los aciertos y errores para tomar las medidas pertinentes. De ahí que la evaluación es continua y permanente. Se inicia con una evaluación inicial o de conocimientos previos y sobre ella se tiene que trabajar, especialmente cuando uno se ha establecido un criterio que menos de ese criterio no deberíamos estar en relación estática o decir no ha pasado nada. No, tenemos que inmediatamente implementar un plan de recuperación. Entonces, el cumplimiento de estos propósitos permitiría obtener información sistemática de los aprendizajes obtenidos, a fin de decidir las secuencias pedagógicas más indicadas en cada caso. Tomar las medidas pertinentes para superar las deficiencias, es decir, establecer programas o acciones de enseñanza remedial. Lo que yo les decía, jóvenes, establecer ciertos mecanismos que permitan entonces actividades de recuperación. Propiciar un mayor nivel de preparación del educando y del profesional egresado. Para las actividades de evaluación con criterio dominio,
no es solamente responsabilidad del docente, sino también es responsabilidad compartida con el estudiante. Por eso hablamos de proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no hablaríamos solo de proceso de enseñanza o solamente de aprendizaje. Entonces son procesos simultáneos en los cuales se denota la responsabilidad de docente y estudiantes.